Una de las cosas que más me acuerdo es el día que me dieron la llave de casa. Fue todo, aclaro que hace unos cuantos años, ¿no? Pero era como tener la posibilidad de no depender que te abrieran la puerta. Entrar y además se encargaron muy bien de decir es una gran responsabilidad. No la podés dejar tirada, no la podés dársela a cualquier persona, sino que al contrario, es una gran responsabilidad. Y de hecho en la antigüedad los que tenían la llave eran símbolo de autoridad, de poder. Tener la llave en la antigüedad era cerrar. Recuerden que en la antigüedad no es como en las ciudades ahora que las carreteras entran y salen. Antes eran amuralladas, cerradas. Si no te vas a la Plaza Independencia y vas a ver lo que era la entrada a Montevideo. Tenía una puerta, se cerraba y cuando se cerraba la puerta podrías gritar, patalear, pero no se abría porque en las noches si no podían entrar ladrones, enemigos y un montón de cosas. Entonces tener la llave de alguna manera es tener símbolo de autoridad. Una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Son dos palabras medias parecidas que no significan lo mismo. ¿Sí? Yo hablo de tener autoridad y de tener autoridad espiritual sobre todo, que es lo que quiero desarrollar en el día de hoy. Las llaves espirituales que necesitamos para abrir nuestras bendiciones, para que nuestra vida, por más que a veces puedan venir momentos difíciles o adversos, sepamos que ahí está el Dios que nos acompaña. ¿Sí? Para abrir cualquier puerta necesitamos una llave. La llave se calcula que fue Teodoro de Samos en el siglo VII antes de Jesucristo el que inventó las llaves. Así que estamos hablando un montón de años atrás. Y no es como las de ahora que uno va a la ferretería, compra el juego de llave y la cerradura y las coloca. No, la llave en la antigüedad era todo un tema. Era un tema importantísimo y dependía la seguridad de todo el mundo. Ahora cuando veo a Jesús, me doy cuenta que en determinado momento, en el Mateo capítulo 16, te vas a encontrar que Jesús le pregunta, ¿quién soy yo? Y es una de las respuestas que nosotros nos tenemos que hacer constantemente en nuestra vida cristiana. ¿Qué es Jesús para nosotros? Y las historias no han cambiado, porque algunos piensan, un revolucionario que vivió los primeros siglos, una persona muy buena. Si vos le preguntás, ¿quién es Jesús? Un crucifijo que hay en una iglesia. Alguno te puede decir una película que vi que me gustó, que hizo Mel Gibson, por decir alguna. Otros te pueden decir tantas cosas, un santo más. Lo interesante, por ejemplo, que Jesús está, por ejemplo, en la religión del islamismo. No como la persona principal, pero está dentro de los profetas. Y así, en todas las religiones, más o menos de alguna manera se mira a Jesús. Pero Jesús le dice, y ustedes, hablándole a sus discípulos, verso 16, 15, 16, por ahí ando. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen? Y Simón Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es una hermosa definición de Jesús, porque el Mesías significaba el Salvador, el que salvó nuestras vidas. Y yo no sé si cada uno de los que hoy estamos en este lugar tenemos ese concepto de Jesús. Porque si para vos Jesús es alguien abstracto, lejano, distante, no es tu amigo, no es tu salvador, definitivamente nunca vas a poder tener las llaves para abrir las bendiciones espirituales. Por eso es importantísimo entender quién es Jesús para nosotros. Y es una de las mejores preguntas que se plantea en este capítulo 16 y en la historia de la vida de Jesús. Algunos le decían, eras un maestro. Algunos le decían, eres un hombre de Dios. Pero Pedro tiene una revelación del Espíritu Santo. Nadie puede reconocer que Jesús es el Mesías o el Cristo, que es la versión más conocida nuestra,
y hijo del Dios viviente si no tengo la revelación divina. Si no está el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, no puedo reconocer. Y Jesús le responde, versículo 17, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. O sea que hay cosas en nuestras vidas que necesariamente tienen que tener una revelación espiritual. No es algo que está en nuestra inercia natural de nuestra vida, en nuestro diario caminar, sino que tengo que tener un contacto profundo con Dios para tener ese tipo de revelación de parte del Dios mismo. Y es ahí cuando uno puede pasar de estar muerto espiritual a tener vida. El día que reconocemos que Jesús es nuestro Dios, que es nuestro Salvador. ¿De qué nos ha salvado? De la muerte, del pecado, de condenación eterna. A mí me ha salvado de problemas económicos. A otras personas le han salvado de un problema intrafamiliar. A otros los ha salvado de adicciones. Tantas cosas que uno puede entender por qué Jesús es nuestro Salvador. Pero si no reconocemos eso, no puedo entender cómo conquistar y tener las llaves espirituales de lo que ahora Jesús le va a decir. Dice el versículo 18, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Wow, ahí sí como que empieza a decir, esto me gustó, tener las llaves del cielo. ¿Para qué quiero las llaves del cielo? Eso es una de las hermosas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Para qué quiero yo las llaves del cielo? Si yo no las puedo sentir. De hecho, si tengo que hacer una copia de una llave y sale 120 pesos, y bueno, capaz que la del cielo vale 80, regateo y la consigo más barata. Pero no es la esencia de lo que está transmitiendo Jesús. Te voy a dar la llave del cielo significa todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. No sé si estamos comprendiendo qué tipo de llave necesitamos en nuestra vida. Una llave espiritual que nos regala nuestro Dios en el momento que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Que tenemos esa apertura espiritual para poder comprender que Jesús es el Mesías, que Él es nuestro Salvador. Y en ese momento el reconocimiento nos lleva a tener llaves espirituales que nos van a permitir ¿qué? Prohibir cosas en la tierra. La Reina Valera lo dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Pero como uso la Nueva Traducción Viviente, me gusta esta idea de todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Así que cuando uno tiene llaves espirituales, uno se transforma en un hombre o una mujer de poder espiritual. Porque hay algo que tenemos que aprender, mis amados hermanos, que esto no se trata de un título, soy un pastor, un líder o alguien que me pongan un coordinador de área, lo que sea, se trata de tener autoridad espiritual. Porque nuestra lucha no es contra ninguna de las personas que nos complican la vida. Nuestra pelea es con un mundo de las tinieblas que se mueve con unas normas espirituales y que reconoce cuando hay un hombre o una mujer que tiene autoridad espiritual porque tiene llaves del reino. Esa llave del reino no va a depender exclusivamente de lo bueno o lo malo que seamos, sino que tenemos que entender que hay llaves que abren y manifiestan la gloria de Dios. Y yo quiero hablar de 3 tipos de llaves en esta mañana, que de hecho las estuvimos básicamente realizando en este día. La primera llave que tenemos y necesitamos para abrir la bendición de Dios es la llave de la oración.
Si yo no oro, no voy a tener autoridad espiritual, porque la oración, y quiero aclarar lo que yo entiendo por oración, porque alguno podría decir, oración es repetir algo que me dijeron como el Padre Nuestro o lo que fuere. Yo creo que la oración es un diálogo genuino con Dios, un diálogo sincero, lo defino así como diálogo entre un ser humano y nuestro Dios. Ahora, lo interesante que si yo defino la oración como un diálogo, necesito hablar y expresar mis necesidades, mis emociones, adorar a Dios como por ejemplo el Padre Nuestro nos enseña, pero también tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque si no, mi oración básicamente no es una oración, es un monólogo de mis necesidades y todo aquello que yo necesito. Y eso no es un diálogo. Si yo quiero tener un diálogo con cualquiera de ustedes, ¿qué tengo? Una ida y vuelta. Te planteo cosas y escucho lo que vos pensás. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos en nuestra vida espiritual, que pensamos que la oración, ¿qué es? Me arrodillo, Señor, acordate de mi familia, acordate de mi trabajo, bendecí todo lo que tenga mi entrada, mi salida y bla, 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 bla. Y seguimos cargándole a Dios cosas, más cosas y más cosas y más cosas. Gracias, amén, me voy a trabajar. ¿Y cuándo escuché la voz de Dios? Me encanta porque a veces necesitamos ese silbido apacible de Dios para escuchar su voz. A Elías le pasa una cosa interesante en medio de su depresión, de su angustia. Ve truenos, ve relámpagos, ve fuego, ve un montón de cosas. ¿Y cuándo se postra ante la presencia de Dios? Cuando el silbido apacible. ¿Por qué? Porque en medio de ese silbido vos podés escuchar la voz de Dios. Mateo capítulo 7 nos dice lo siguiente: pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Llamen y se le abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Esa es lo que Jesús está hablando sobre la oración. Yo tengo que pedirle cosas a Dios, porque mi fuerza es Él, porque todo lo que Él me da, me ayuda. Pero también tengo que encontrar mi camino en la vida. Y tengo que encontrar las mejores decisiones para mi vida. Porque siempre se los digo, la decisión que hoy yo tome va a afectar mi mañana. Si yo tomo buena decisión hoy, mi futuro va a ser un futuro bendecido. Si yo tomo una mala decisión, voy a tener un mal futuro. ¿Y de qué va a depender? De nosotros. Por eso muchas veces fallamos. Porque es muy fácil echarle la culpa a los demonios y todo eso, que sí los existe, que sí hay oposición, pero muchas veces nos cuesta hacernos a una autocrítica y decir, me equivoqué en esto. Es más fácil echarle la culpa a los demonios y esto. No. Miremos a nuestro interior. No sea que hayamos tomado malas decisiones y en definitiva hemos afectado negativamente nuestro futuro. Porque necesitamos entender que la oración abre llaves, abre puertas que puedan estar cerradas o cierra puertas que no son de bendición. Por eso hay que tener cuidado, porque no necesariamente tengo que abrir todas las puertas que se me presentan en mi diario caminar. Porque a veces pensamos, esto me va a traer una bendición, voy a ser feliz, voy a caminar alegremente por los campos entre flores, y cuando querés acordar está todo mal, huele todo a podrido, es una cosa espantosa, y vos decís, ¿pero por qué? Porque nos olvidamos de preguntarle a Dios, ¿es tu perfecta voluntad esto que voy a hacer? El jueves Pedro nos enseñó muchísimo sobre la perfecta voluntad de Dios. Si no lo escuchaste, encontranos en Spotify, ahí lo vas a encontrar. Defensores Cerro, ahí está la prédica, como todas las anteriores. Entonces, uno puede entender que necesita orar, porque la oración te va a abrir puertas. Mateo capítulo 18 nos dice, una vez más le digo, que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo y en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se los concederá.
porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y hoy qué estuvimos haciendo? Poniéndonos de acuerdo a orar por muchas necesidades, poniéndonos de acuerdo a orar para una bendición en tu vida. ¿O no estuvimos los que estuvimos hace un rato acá ayunando y buscando de Dios? Son llaves espirituales que abren puertas o que cierran puertas. Porque si es algo malo, yo prefiero cerrarlo, no sé vos, yo no prefiero no tenerlo abierto. ¿No? Si te golpean en medio de la noche y vienes y sabes que es un ladrón, vos no le vas a abrir la puerta. Seguro que no, que vas a cerrar y vas a llamar a la policía o vas a hacer un montón de cosas. Por eso digo, no todas las puertas se tienen que abrir. Hay algunas que prefiero que estén cerradas. Pero tenemos que entender que la oración definitivamente abre las puertas. Me encanta porque hay una segunda llave. La oración dice que uno dice, bueno, de a poquito voy orando, aprendí a orar un poquito más y todo eso. Pero voy a hablar de la segunda llave, que esta es un poquito más compleja, porque no nos gusta. Pero es un arma poderosa que abre puertas más grandes. Y tiene que ver con lo que hicimos hoy. ¿Qué hicimos hoy? Ayunamos. Ayunar significa abstenerse de alimentos. Y me encanta porque la primer tentación de Jesús, en medio de estar 40 días sin comer, ¿cuál fue? Tenía hambre. Y el enemigo, ¿qué le dijo? Decir a esas piedras que se conviertan en pan. A lo cual Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando yo estoy ayunando, de alguna manera estoy buscando un alimento espiritual. Ese es el sentido del ayuno, buscar un alimento espiritual que viene por la palabra de Dios. La palabra va a generar cosas en nuestras vidas. Son llaves que se van a abrir en bendición. Ahora, Isaías nos plantea claramente qué tipo de ayuno tenemos que hacer. Porque hay gente que lo único que le gusta es mostrarse públicamente. Ay, se me demacra así, está. No, estoy ayunando hace 3 días, mi hermano, y entré en una posición terrible. No sabés cómo el enemigo se levantó porque estuve 3 días de ayuno. Y sí, es cierto. Pero ¿saben lo que nos enseña Jesús? Que cuando estemos en ayuno, que nos lavemos la cara, nos pongamos lindo y salgamos a la calle. Y nuestra recompensa vendrá de nuestro Padre Celestial, porque si la gente dice, ay, qué bueno que estás ayunando, qué bueno, la recompensa ya la tuviste. Ahora, Isaías nos dice, y me encantó esto, que ayer lo estaba recordando, solo ayunan para estar peleando y discutiendo, para dar puñetazos. Si quieren que su voz sea escuchada a lo alto, no ayunen como en el día de hoy lo hacen. ¿Acaso lo que quiero es un ayuno que es que un día aflijan su cuerpo, inclinen su cabeza como junco y se acuesten sobre cilicio y ceniza? Eso no es el ayuno y día agradable para Dios. Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impunidad, que se suelten las cargas de los oprimidos, que se pongan en libertad a los oprimidos y que se rompan todo yugo. Ayunar es compartir tu pan con alguien que tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres y vagabundos, que cubras al desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas se sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor tu retaguardia. Entonces clamarás y el Señor te responderá y lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Así que el tipo de ayuno que necesitamos es un ayuno que libere a las personas de ataduras, que suelten las cargas. En definitiva, tomar las llaves espirituales para que se abran las cosas. Y yo creo que es muy importante. Nosotros lo aclaramos, salvo la semana pasada que tuvimos unos problemas sanitarios. Siempre el primer domingo de cada mes hacemos un ayuno en este lugar y las puertas del templo se están abriendo 8:30, más en el invierno se abrirán a las 9, pero venimos a buscar de esa presencia.
Porque son dos llaves importantes para recibir bendiciones de Dios, para crecer espiritualmente, para entrar en todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero hay una tercera llave que hoy quiero también hacer mención, y que hoy rapidito porque el tiempo va pasando. Y tiene que ver con la llave de dar. Tiene que ver con la llave de dar. Hechos capítulo 20, versículo 35 nos dice: siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como yo he trabajado y recordando las palabras del Señor que dijo: hay más bendición en dar que recibir. Y no sabés lo importante de esta llave, dar. Y cuando hablo de dar, muchas cosas se pueden dar. Porque pensamos muchas veces que dar es abrir nuestras billeteras, nuestras carteras y sacar dinero. Pero yo creo que ninguno de nosotros vale por nuestras economías. Yo creo que nosotros valemos por lo que somos. Nosotros podemos dar tiempo para escuchar personas, para estar con los necesitados. De hecho, yo estoy muy feliz de empezar nuevamente con los desayunos solidarios y personas que vinieron el domingo pasado, y van a seguir viniendo, que separan su tiempo para cortar un pan, ponerle dulce leche, hacer la leche y darle a cualquier hijo de vecino que venga hasta este lugar a pedirnos un desayuno. Eso es una iglesia que estamos dando. Y eso nos trae una bendición para nuestras vidas. Cuando vos das, más recibís de Dios. Y no hay nadie que no sea tan pobre que no pueda dar algo. Tal vez no puedas dar economía, pero podés dar tiempo. Tal vez no puedas dar tiempo, pero podés acompañar a alguien, ayudar a alguien en el anonimato. Y todo lo que damos está anotado en los cielos. ¿Y dónde pensamos que nuestros tesoros son más importantes? ¿Aquí en la tierra, donde viene un ladrón y te llevó todo? ¿O donde están en los cielos, que definitivamente nadie te toca nada? Son tres llaves importantísimas que tenemos que abrir en nuestras vidas para recibir grandes bendiciones de Dios. Y que si no las estás haciendo, te invito a que la puedas hacer en tu vida: la llave de la oración, la llave del ayuno y la llave de dar. Tres áreas importantes en cada uno de nosotros. Ahora, es interesante que lo que dice Mateo capítulo 25, versículos 10 al 13, hablando de un ejemplo que estaba dando Jesús sobre 10 vírgenes, que 5 tenían aceite y otras 5 no tenían, y se fueron quedando y se fueron quedando. Y el versículo 10 dice: pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, las mujeres le pidieron y dijeron: no, si te doy me quedo, nos quedamos sin ninguno, anda a comprar aceite. Llegó el novio y entonces las que estaban entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Y más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor que se quedaron afuera, llamaron: Señor, Señor, abra la puerta. Y él le respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Así que algún día se van a cerrar las puertas del cielo. ¿Y qué necesito yo para estar en la presencia de Dios? Tener aceite. Y aceite es símbolo del Espíritu Santo. Aceite es símbolo de la presencia de Dios. Aceite se compra con llaves espirituales de oración, de ayuno, de búsqueda, de lectura de la palabra. Eso hace que se abran las puertas. Pero si mi vida espiritual se va decayendo, se va quedando, el aceite se va agotando. Y cuando venga nuestro Señor, que yo no sé cuándo venir, puede venir hoy, puede venir mañana, el mes que viene, el año que viene. Ninguno de los que estamos acá tenemos la vida comprada, tenemos garantizado cuántos años vamos a vivir. Pero si te encuentras con aceite poco, tal vez quieras golpear y diga al Señor lo mismo que hizo con esas mujeres. No sé quién son, créanme, no las conozco, porque un día se cerrarán las puertas. Por eso la Biblia dice: busquemos a Dios mientras éste pueda ser hallado. O sea, hay un día se va a cerrar.
Pero necesitamos sí o sí tener de esa presencia de Dios en nosotros. Y por eso estas llaves son importantes. El libro de Apocalipsis nos lleva a reflexionar también sobre cuántas veces nos sentimos con pocas fuerzas. La iglesia de Filadelfia nos escribe en Apocalipsis y dice: este es el mensaje de aquel del santo, del verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, me has obedecido. Hay veces que Dios reconoce nuestras pocas fuerzas. Pero ¿qué valora nuestro Dios? Que seamos obedientes. ¿Obedientes a mí? No, obedientes a su palabra. Obedientes a lo que Él nos enseña. Porque Él tiene la llave de David, significa yo tengo la llave de un rey. Y recuerda, nosotros vivimos en democracia, pero cuando fue escrito la Biblia se vivía en un reinado y lo que decía el rey era palabra santa. Cuando se mandaban cerrar las puertas nadie discutía, no se hacía una asamblea para ver si cerramos la puerta o no cerramos la puerta. El rey dictaminaba y se hacía. Nosotros también, aquellos que creemos en Dios, vivimos en una teocracia. ¿Qué significa? Dios es nuestro gobernante. Dios nos gobierna a cada uno de nosotros. Y cuando yo soy obediente, por más pocas fuerzas que tenga, Dios no me recrimina las cosas, sino que al contrario, me ve con agrado. Por eso, si necesitamos en estos tiempos crecer, desarrollarnos, necesitamos tener llaves espirituales. Y esas llaves espirituales están al alcance de cada uno de nosotros. ¿De qué dependerá? De que vos quieras buscarlas, de que vos te encuentres con esas llaves, de que vos puedas abrirlas. La llave de la oración, la llave del ayuno, la llave del dar, te van a abrir bendiciones sobre tu vida, definitivamente. Y necesitamos esas cosas. Termino con esto. Tomás Fuller, capaz que no lo conocés, un hombre esclavo que le preguntaban cualquier cuenta matemática y en un instante te lo decía. Era impresionante. Y él decía unas palabras que me gustaron. La oración, la llave del día y la cerradura de la noche. Esa es la oración genuina. La oración, la llave del día para abrir nuestros días, para caminar en bendición y en la noche descansar tranquila para volverlo a cerrar. Un hombre inteligente, sabio, decía estas cosas. Cuánto más nosotros necesitamos de las llaves de nuestro Creador. Pero hoy es un día hermoso, ¿saben por qué? Porque tal vez vos digas, yo mis llaves las perdí. O tal vez no las estoy usando. Y viste que cuando una llave no la usás se pone oxidada y después no podés abrir o te cuesta. Tenés que salir a comprar algún producto para que sea más simple. ¿No? Hoy podés renovar tu pacto con Dios. Y eso es lo lindo del día de hoy. Si sos bautizado, tenemos aquí unas copitas. Tenemos un pedacito de pan para que renovemos el pacto. Algo simple, ¿no? Pero que tiene una connotación espiritual muy grande. Porque eso nos va a volver a abrir nuestras puertas espirituales. Si no sos bautizado, bautízate rápidamente. Siempre estamos dispuestos a dar el curso para que no sepas que te vayamos a tirar al agua nomás, para que sepas lo que vas a hacer. Nada más que por eso son 4 clases de bautismo para que te bautices. Pero si sos bautizado hoy, tomate el tiempo para renovar el pacto con Dios. Esa renovación espiritual que todos necesitamos día tras día, para que estas llaves de Dios abran las puertas que han estado cerradas en tu vida, espiritual, material, emocional, no sé, tantas cosas que puedan estar cerradas en tu vida, pero que hoy necesitamos que Dios intervenga, que Dios haga algo nuevo en nuestras vidas. Por eso te invito a inclinar tu cabeza, cerrar los ojos un minutito y dialoguemos con nuestro Creador.
porque Dios es bueno. Y mientras le voy a pedir a Pedro que pueda pasar por acá. Le voy a pedir a Fernanda también que pueda pasar por acá para entregar estos elementos. Y sepamos que de verdad es una renovación espiritual lo que hoy Dios nos propone. Darnos llaves de autoridad para que se abran las puertas. Así que entra en esa comunión con Dios. Dios bueno, estamos en tu presencia, a punto de recordar el acto más hermoso que hiciste por nuestra vida. El morir crucificado, derramando tu sangre para salvarnos. Aquí estamos, Dios. Todos de alguna manera necesitamos renovar nuestra vida espiritual. No sea que los cerrojos se pongan duros y no podamos abrir las puertas. O pierdamos las llaves espirituales y las puertas no se abran. Pero aquí estamos, Dios. Pero aquí estamos, Dios, creyendo que tú haces cosas hermosas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.